Muy bien, jóvenes, entonces en el video anterior nos quedamos hasta esta parte viendo lo que es algunas pautas para la sesión de aprendizaje. Vamos a trabajar ahora ya en la determinación de la secuencia didáctica. Miren, aquí tenemos el desarrollo, ¿sí? El desarrollo. Como le venía diciendo, nosotros podemos trabajar con el formato de sesión de aprendizaje de inicio, proceso y cierre, ¿sí? O inicio, desarrollo y cierre, como nosotros lo venimos trabajando. Pero en el desarrollo, miren, aquí está cuáles son los procesos pedagógicos que van a ir. De la gestión y acompañamiento, miren, está resaltado de azul, ¿verdad? El indicador de desempeño está resaltado de color medio marrón. Bien, también tenemos otro indicador de desempeño en cuanto a la evaluación. ¿Sí? Muy bien. Este diapositiva también está en la plataforma. Ustedes pueden descargarla para que más o menos vayan ya viendo esta parte. ¿Sí? Entonces, a ver, continuamos aquí. Determinar la secuencia de aprendizaje en cuanto al desarrollo. ¿Sí? La evaluación está explícito acá, miren. Dice, los estudiantes en cada equipo intercambian ideas para responder a las preguntas orientadoras. Escriben el procedimiento a realizar en su cuaderno de experiencia y lo presentan en un papelógrafo para socializar su diseño de indagación con la técnica del museo, por ejemplo el equipo 1. Entonces esto es la evaluación, porque nosotros vamos a evaluar ahí ese trabajo de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien, ahora tenemos aquí el cierre. En el cierre mayormente va lo que es ya las preguntas de reflexión. El docente pide a los estudiantes que mencionen la actividad realizada que les ha permitido formular una pregunta y la hipótesis de indagación. Ahí va las preguntas que podríamos decirlo de donde el estudiante pues reflexiona sobre el trabajo realizado, ¿sí? Podemos decir de nosotros qué aprendiste, cómo lo aprendiste, al si él tuvo algunas dificultades, para qué le va a servir ese aprendizaje a él en su vida personal, profesional, en su vida social, ¿no? Y un sinnúmero de preguntas que podemos trabajar en esa parte. Muy bien, aquí tenemos también en cuanto a los materiales y recursos, dice proponer materiales y recursos que respondan a los procesos pedagógicos, proponer materiales y recursos que respondan a las características de los estudiantes, articular los materiales y recursos con los procesos cognitivos y el contexto sociocultural del estudiante, propiciar el uso de materiales y recursos distribuidos por el MINEO cuando se requiere, ¿no? El MINEO también envía libros, textos, cuadernos de trabajo, pero para educación para el trabajo no hay, pero para otras áreas sí. Pero nosotros podemos agenciarnos también de aquellos materiales que propone el Ministerio de Educación, que lo encontramos también dentro de la plataforma virtual Perú Educa, ¿no? Ahí hay muchos recursos que nosotros podemos trabajar, hay mucho software que de ahí podemos descargar, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí la determinación de los trabajos en casa que ya les expliqué. Y en esta parte tenemos la evaluación de los aprendizajes. Miren, aquí instrumentos para la evaluación formativa. Recuerden que nosotros actualmente trabajamos con la evaluación formativa. Ya no estamos trabajando con una evaluación sumativa, sino con una evaluación formativa. ¿Qué quiere decir la evaluación formativa? Que el estudiante, como le venía diciendo anteriormente, no es que se busca que el estudiante repita o que el estudiante saque mala nota, sino que el estudiante se supere cada día. Si el estudiante inicia con C, como docente tienes que hacerlo que suba a B, luego A, así, ¿no? Es una evaluación formativa. Entonces, en cuanto a los instrumentos de evaluación, podemos usar una lista de cotejo, una guía de observación, una rúbrica, ¿no? Y otros instrumentos de evaluación que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ya vamos a trabajar aquí en la parte del esquema. Miren, aquí está, aquí van los datos de la institución, los informativos. Aquí también tenemos el grado, la duración. Un momentito, espera. El grado, la duración, tenemos el título de la sesión aquí, los aprendizajes esperados, tenemos la competencia, la capacidad y los criterios de desempeño que vamos a trabajar, los desempeños aquí. La secuencia didáctica, tenemos un inicio, tenemos el desarrollo y tenemos el cierre, ¿sí? En el inicio tiene que estar explícito todos los procesos pedagógicos. Aquí, ¿no? Después de saludar a los docentes, solicita a los estudiantes que escriban los documentos solicitados a la sesión anterior, sus nombres y apellidos y coloquen en la pizarra. El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación, a manera de motivación, se les presenta esta situación.
De ahí se les pide también, aquí miren, los estudiantes escriben solicitados su nombre y apellidos y colocan en la pizarra. El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación, ¿sí? Recurso 1, y usted también como docente aquí no olvide que usted tiene que colocar el propósito de la sesión, ¿sí? Luego hacer las preguntas para rescatar los saberes previos, formular una pregunta retadora, ¿no? Y luego ya dar parte a la parte del desarrollo del trabajo, ¿no? Muy bien, entonces aquí miren, el docente en base a las respuestas presenta el propósito de la sesión. Recurso 1, inserta encabezado y pie de página el documento guardándolo correctamente. Entonces este es el propósito de la sesión. Entonces el estudiante ya más o menos va a saber qué es lo que va a hacer en esa sesión de aprendizaje y por qué lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ¿sí? Y aquí se le presenta, miren, por ejemplo, una ilustración. Aquí está el propósito y a manera de ilustración para hacerlo de manera más didáctica, ¿no? El desarrollo, ya está aquí el desarrollo, vamos a trabajar la gestión y el acompañamiento, se entrega las fichas informativas, se hace las retroalimentaciones, ¿no? Se hace la evaluación y luego tenemos el cierre, ¿sí? Muy bien, y aquí la metacognición. Durante el cierre se hacen las preguntas metacognición. Aquí están algunas de las preguntas. Esto lo van a tener también en cuanto al modelo que les voy a dejar. La evaluación se realiza a través de una lista de cotejo. Y aquí está la actividad de extensión, si es que queremos dejar. Actualmente el ministerio dice que no debemos dejar, pero ya les dije que de repente se puede dejar algo, pero para que investiguen. Y pasamos a los materiales y recursos. Luego tenemos el lugar y fecha y aquí la firma. Luego tenemos aquí la lista de cotejo, ¿sí? Porque como aquí en la evaluación hemos dicho que vamos a aplicar una lista de cotejo, aquí en esta parte, miren, una lista de cotejo, aquí tengo que tener mi lista de cotejo, ¿sí? Como instrumento en mi sesión de aprendizaje. Y también en la sesión de aprendizaje se acostumbra a colocar todos los recursos, ¿sí? Si es que nosotros vamos a trabajar con algún recurso, miren. Pero también podemos hacerlo de esta manera, como se trabaja aquí en este modelo, ¿no? Podemos poner los recursos ya dentro de la sesión de aprendizaje. Miren, aquí está, ¿sí? Si queremos trabajar una ficha informativa y es el anexo, ¿sí? La ficha informativa es un anexo, entonces aquí debajo de la lista de cotejo o antes de la lista de cotejo ponemos ahí anexos y en anexos van todos los documentos que vamos a trabajar en nuestra sesión de aprendizaje. Puede ser una ficha informativa. En este caso sí estamos trabajando que aprendan a insertar encabezado y pie de página. Una ficha informativa con unas ilustraciones donde el estudiante, pues como una guía, ¿no? Para que el estudiante vea ahí, lea para qué sirve el pie de página, para qué sirve el encabezado. Luego de repente aplicamos una ficha práctica, también esa ficha práctica tiene que ir debajo aquí en la parte de los anexos, ¿sí? Voy a mostrarle también otro esquema, quiero mostrarles otro esquema de sesión de aprendizaje. Muy bien, voy a pausar un momento el video para poder encontrar. Muy bien, vamos a ver la otra clase modelo, ¿ya? Miren, vamos a abrir esta sesión de aprendizaje. Muy bien, miren. Esta es una propuesta también de sesión de aprendizaje. Aquí tenemos los datos generales. Aquí tenemos el propósito ya de la clase, miren aquí, ¿sí? Es otro modelo, la organización de capacidades y contenidos, los contenidos diversificados, las capacidades, actitudes, ¿no? Actualmente tenemos también lo que son los criterios de desempeño, que tiene que ir ahí también. Y aquí está el desarrollo didáctico, los momentos pedagógicos, inicio, proceso y cierre, o inicio, desarrollo y cierre. Aquí está, ¿ve? El docente da la bienvenida a los estudiantes y se plantean las normas de convivencia para el desarrollo de la clase. Eso es importantísimo. Plantear primeramente las normas de convivencia para esa clase. Nosotros vamos a decir, estudiantes, tenemos la clase tal. Entonces primero vamos a plantear cuáles son nuestras normas de convivencia. ¿Para qué? Para mantenerlo también al estudiante ahí sometido a nuestras reglas, para que no se salga nuestra clase de control. Entonces, como propuesta podríamos decir que los mismos estudiantes
ellos mismos den cuáles serían esas normas, para que ellos se vean un poco comprometidos y las cumplan, ¿sí? Entonces un estudiante de repente va a decir, no hablar en clase, de repente no comer en clase, o estar atento a la clase, ¿no? Entonces ellos mismos respetar las opiniones de los demás. Entonces tú vas anotando ahí esas normas de convivencia en la pizarra, y grande ahí para que el estudiante lo vea. Y si algún estudiante se quiere salir de los parámetros, entonces ustedes mismos han hecho estas normas de convivencia y por favor pueden regirse a ello, ¿sí? Y esto va a permitir a controlar bastante la sesión de aprendizaje que estamos aplicando, ¿sí? Esto es lo que yo hago, les comparto un poco mi experiencia y he tenido buenos resultados. En cuanto a la parte 2, dice el docente proyecta un video y a partir de esto genera las siguientes preguntas. El docente proyecta un video ¿para qué? A manera de motivación. Y genera las preguntas ¿para qué? Para sacar los saberes previos de los estudiantes. Luego los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas, ¿no? El docente recoge los aportes, identifican y el tema, y el docente ahí, tú como docente recién pegas ahí cuál es el título de tu tema. Juntamente con los estudiantes, tú dices, entonces estudiantes, después de la lluvia de ideas, ¿cuál creen que sería el tema? Entonces, juntamente con los estudiantes, identifican el tema y luego tú ya, si es que lo tienes en una diapositiva o un papelote, ya lo pegas, ¿no? Luego, ponen ahí, luego, pones grande también el propósito de la sesión de aprendizaje, también tienes que colocarlo ahí. Luego dice el docente da a conocer a los estudiantes el propósito de la clase, aquí los que le vengo diciendo, pidiendo su atención y participación. Anexo 2, diapositiva 2. Vamos al anexo 2, miren en este caso los anexos del anexo 2. Sí, aquí está, ¿ven? Esta es la diapositiva 1 en cuanto al tema y aquí está el propósito, ¿sí? Yo como lo he trabajado con diapositivas, con data, entonces lo he hecho en una diapositiva, el título y luego el propósito de la sesión, ¿sí? Entonces, lo que les venía diciendo en cuanto a los anexos, ahí está. Luego tenemos el desarrollo, el proceso o desarrollo, ¿sí? Aquí tú explicas el tema, les enseñas las fichas informativas, muy bien, los estudiantes van a hacer preguntas, tienes que resolver sus inquietudes, el docente de las instrucciones vuelta para comenzar el trabajo práctico, como nosotros estamos trabajando en cuestión de educación para el trabajo, computación informática, porque estamos trabajando la parte de algún software, entonces primeramente haces la parte teórica, luego la parte práctica. Eso que si vas a hacer una parte teórica, entonces tú como docente no tienes que dejar que los estudiantes prendan la computadora antes de dar tu clase teórica. Entonces se le dice a los estudiantes, una vez terminada la clase teórica, recién vamos a pasar a la parte práctica. Cuando recién pasas a la parte práctica, recién se le pide al estudiante que prenda sus computadoras, ¿sí? Para que no se salga de control la sesión de aprendizaje. Entonces aquí el docente juntamente con los estudiantes elaboran una factura en el programa Excel. Aquí les enseñas cómo hacer una factura y los estudiantes lo van haciendo. Aquí luego el docente monitorea la actividad, resolviendo las dudas de los estudiantes. Se proyecta el trabajo de uno de los alumnos y se identifica que contengan todos los requisitos, ¿no? Una vez ya terminado el trabajo, proyectas uno de los trabajos de tus alumnos y juntamente con todos observan ahí que ese trabajo contenga todos los requisitos de la clase, todos los pasos que se trabajan en la clase. En este caso estamos trabajando que la elaboración de una factura, ¿no? Lo tenemos aquí en identificar el concepto y utilidad de la factura y aprender cómo elaborarla, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí esta parte. Muy bien, luego el docente, no se olviden, monitorea la actividad, está el acompañamiento y la evaluación. Luego tenemos ya registra los logros y dificultades y luego se hacen las preguntas metacognición. Aquí están, miren, las capacidades cognitivas procedimentales. Tenemos la capacidad, el indicador o criterio de desempeño y tenemos aquí el instrumento con lo que vamos a trabajar. De capacidades afectivas tenemos la actitud, la conducta y el instrumento. Aquí tenemos la bibliografía, los recursos también, no se olviden, los recursos para docentes y para estudiantes. Luego tenemos esta parte, luego tenemos los anexos, ¿sí? Aquí tenemos la ficha de observación, ¿sí? Comprensión y aplicación de tecnologías, eso era anteriormente. Nuestra competencia eran 3, ahora tenemos una sola competencia, el área de FT, y luego tenemos aquí la lista de cotejo también que nos va a permitir evaluarlo, ¿sí? Esto es en cuanto a la sesión de aprendizaje. Va a quedar un modelo, les voy a enviar un esquema, ¿sí? Y ustedes para que puedan trabajarlo para el tercer grado secundario. ¿Alguna duda
que tengan, por favor, en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, buenas tardes.